a iniciar la transmisión a Facebook. Un segundito nada más. Vamos a ver. Acá. Hermanita, ¿Sí? ¿puedes tú abrir el iCompanion y me pasas el resumen? A ver, ¿Tú lo puedes guardar? un segundito. Déjame ver un momentito nada más, por favor. Aquí está. Bueno, estamos saliendo en vivo en la página Libro Durante a Verdades Reveladas. Déjame ver el iCompanion. Un segundito nada más. Disculpa. Si te cambia la configuración, olvídalo, pero es Déjame, que voy a tratar enseguida. Está por acá. Bien. Listo. Estamos en vivo en las dos páginas, durante América Latina y Verdades Reveladas. Aquí me dice que la reunión está siendo transcripta en iCompanion, así que está activado. ¿Sí? ok, gracias. Cuando lo reciba el informe, te lo comparto. Y quien lo Gracias, quiera hermano. recibir también lo puede recibir, nomás avisen y se lo compartimos. En general es un resumen de todo lo que se habló en la reunión. Eso es lo que hace el sistema. Bueno, ¿a quién le gustaría hacer una oración para iniciar, por favor? Alfonso, adelante, por favor. Abre tu micrófono. Gracias. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Es un gusto, es un placer, como siempre. Una delicia estar todos aquí reunidos por una buena razón. Creo que a todos tenemos un interés especial sobre la verdad, el amor y la belleza, ¿verdad? Los atributos del Padre. Estamos aquí porque creo que en todos ha nacido esa intención de hacer algo por el mundo, hacer algo por la humanidad, llevar adelante la verdad del mensaje de nuestro hermano y creador, Miguel de Nevadón, Jesucristo. Y por eso quisiera darle las gracias al Padre por estar con nosotros en nuestra mente, al Hijo en nuestro corazón y a nuestra Madre Espíritu también, que nos rodea con sus ángeles, que están aquí seguros, regocijando, viéndonos cómo tratamos en nuestra manera simple y finita de alcanzar la verdad que nos está proveyendo. Padre, gracias. Amén. Amén. Gracias, amén. Que así sea. Bien, quiero saludar a Annelies, Bárbara. ¿Quién me falta? Hola Ginny, hola a todos. Hola, Hola. Bárbara, bienvenida. Juan Gracias. Manuel, Adrián, bienvenido, Juan Manuel. Adrián ya llegó. Eh, Charles, Juan Pablo te había saludado, pero no sé si lo viste, te saludo de nuevo, bienvenido. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para empezar a leer. Gracias. Un segundito nada más, les comparto y ahí les comento. Son 3 páginas. No sé qué les parece. Espere que voy a eliminar aquí esta. Un segundo, disculpe. Esta franja de arriba la elimino para que tengamos más espacio para la lectura. Ahí está. Ahora vamos al principio. Si les parece, no sé, les consulto, me gustaría saber su opinión. ¿Podemos leer todo, las 3 páginas, o podemos leer la mitad y después seguir? No sé, me parece a mí, mi opinión es que deberíamos leer todo
para tener un panorama del tema un poquito completo, pero también lo podemos dividir. Me gustaría saber qué les parece, qué piensan ustedes. Yo pensaría la mitad y mitad. Yo Bueno, voto por completo. Sí, yo también, porque luego no leemos la otra mitad. Completo. bueno, entonces, Omar, lo siento, la mayoría de los votos. Una Este, humilde opinión, Jenny. ¿sí? Una humilde opinión. Diga. Para mí, bueno, humilde, ¿no? Yo lo que pienso, que Sí. cada párrafo se releyera y se exprimiera Claro, para que sí, quedara en el corazón. podemos hacer eso, pero eso haría que nunca terminara el tema. Exacto. Ese es el problema, por eso yo lo pongo a votación para que... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a leer todo, pero después podemos volver a releer lo que sea necesario, ¿les parece? Y ahí refrescamos. ¿Te gustaría leer, Irmita? Sí, claro. Va adelante, muchas gracias. Ah, ¿quiere decir algo, Octavio? Octavio, hable, por favor. Pero con el micrófono abierto. Sí, ¿verdad? Perdón, hermanito, gusto saludarlo. Es que para leer en casa, hermanita, es mejor, como decía el hermano Víctor, yo siempre he pensado así, pero bueno, yo me ajusto a lo que la mayoría decida. Pero si es para leer, pues por eso es mejor leer en casa. Aquí es más que nada para comentar, para retroalimentarse. Pienso yo. Gracias y gusto saludarlos. Gracias, Octavio. Cuando gustes, hermanita, gracias. La creación del cristianismo. La religión cristiana es la religión acerca de la vida y las enseñanzas de Cristo, basada en la teología del judaísmo, modificada además por la asimilación de algunas enseñanzas de Zoroastro y de la filosofía griega, y formulada principalmente por tres personalidades: Filón, Pedro y Pablo. Ha pasado por muchas fases en su evolución desde los tiempos de Pablo y se ha occidentalizado tanto que muchos pueblos no europeos consideran naturalmente al cristianismo como la extraña revelación de un Dios extraño para extraños. Filón enseñaba que había que liberarse de la doctrina de obtener el perdón exclusivamente por el derramamiento de sangre. Es posible también que vislumbrara la realidad y la presencia de los apostadores del pensamiento más claramente que Pablo. Pero la teoría de Pablo sobre el pecado original, las doctrinas de la culpabilidad hereditaria, del mal innato y su redención, era parcialmente de origen mitraico y tenía pocos puntos en común con la teología hebrea, con la filosofía de Filón o con las enseñanzas de Jesús. Algunos aspectos de las enseñanzas de Pablo sobre el pecado original y la expiación eran creación suya. Los resultados de la predicación de Pedro el día de Pentecostés tuvieron tales efectos que decidieron la política futura y determinaron los planes de la mayoría de los apóstoles en sus esfuerzos por proclamar el Evangelio del Reino. Pedro fue el verdadero fundador de la iglesia cristiana. Pablo llevó el mensaje cristiano a los gentiles y los creyentes griegos lo propagaron por todo el imperio romano. Cuando Esteban dio su vida como precio por su ataque al templo judío y a sus prácticas tradicionales, un tal Saulo, ciudadano de Tarso, se hallaba presente. Cuando Saulo vio cómo este griego podía morir por su fe, se despertaron en su corazón unos sentimientos que finalmente lo llevaron a abrazar la causa por la que había muerto Esteban. Más tarde se convirtió en el dinámico e indomable Pablo, el filósofo, sino el único fundador de la religión cristiana. Algún día una reforma en la iglesia cristiana podría causar un impacto lo suficientemente profundo como para regresar a las enseñanzas religiosas puras de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podéis predicar una religión acerca de Jesús,
Pero la religión de Jesús, forzosamente, tenéis que vivirla. En el entusiasmo de Pentecostés, Pedro inauguró involuntariamente una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado. El apóstol Pablo transformó más tarde este nuevo evangelio en el cristianismo, una religión que incluye sus propias opiniones teológicas y describe su propia experiencia personal con el Jesús del camino de Damasco. El Evangelio del Reino está fundado en la experiencia religiosa personal de Jesús de Galilea. El cristianismo está fundado casi exclusivamente en la experiencia religiosa personal del apóstol Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento está dedicado no a describir la vida religiosa significativa e inspiradora de Jesús, sino a examinar la experiencia religiosa de Pablo y a describir sus convicciones religiosas personales. Las únicas excepciones notables a esta afirmación son el libro de los Hebreos y la epístola de Santiago, además de algunos fragmentos de Mateo, Marcos y Lucas. El mismo Pedro solo volvió una vez en sus escritos a la vida religiosa personal de su maestro. El Nuevo Testamento es un magnífico documento cristiano, pero solo refleja pobremente la religión de Jesús. El cristianismo primitivo estaba totalmente libre de los enredos civiles, los compromisos sociales y las alianzas económicas. Solo el cristianismo institucionalizado, posterior, se convirtió en una parte orgánica de la estructura política y social de la civilización occidental. El culto cristiano de Pablo mostraba su moralidad como una marca de nacimiento judía. Los judíos consideraban que la historia era la providencia de Dios, Yahvé trabajando. Los griegos aportaron a las nuevas enseñanzas unos conceptos más claros de la vida eterna. Las doctrinas de Pablo fueron influidas en su contenido teológico y filosófico, no solo por las enseñanzas de Jesús, sino también por Platón y Filón. En la ética estaba inspirado no solamente en Cristo, sino también en los estoicos. El Evangelio de Jesús, tal como fue incorporado en el culto paulino del cristianismo de Antioquía, se mezcló con las enseñanzas siguientes. El razonamiento filosófico de los prosélitos griegos del judaísmo, incluyendo algunos de sus conceptos sobre la vida eterna. 2. Las atractivas enseñanzas de los cultos de misterio predominantes, en particular las doctrinas mitraicas de la redención, la expiación y la salvación gracias al sacrificio realizado por algún Dios. 3. La sólida moralidad de la religión judía establecida. En sus esfuerzos por atraer la atención favorable de ciertos grupos de su época hacia las enseñanzas de Jesús, el apóstol Pablo escribió muchas cartas de instrucciones y recomendaciones. Otros instructores del Evangelio de Jesús hicieron lo mismo, pero ninguno de ellos pensó que algunos de estos escritos serían reunidos posteriormente por aquellos que los presentarían como un compendio de las enseñanzas de Jesús. Así pues, aunque el llamado cristianismo contiene más elementos del Evangelio del Maestro que ninguna otra religión, también contiene muchas cosas que Jesús no enseñó. Además de la incorporación en el cristianismo primitivo de muchas enseñanzas de los misterios persas y de muchos elementos de la filosofía griega, se cometieron dos grandes errores. 1. El esfuerzo por conectar directamente la enseñanza del Evangelio con la teología judía, tal como lo ilustran las doctrinas cristianas de la expiación. La enseñanza de que Jesús era el Hijo sacrificado, que satisfacería la justicia inflexible del Padre y aplacaría la ira divina. Estas enseñanzas tuvieron su origen en el esfuerzo loable por hacer más aceptable el Evangelio del Reino entre los judíos incrédulos,
aunque estos esfuerzos fracasaron en lo referente a atraer judíos. No dejaron de confundir y de apartar a muchas almas sinceras de todas las generaciones posteriores. La segunda gran equivocación, número 2, de los primeros seguidores del maestro. Un error que todas las generaciones posteriores han insistido en perpetuar fue la de organizar tan completamente la doctrina cristiana alrededor de la persona de Jesús. Este énfasis excesivo que se ha dado a la personalidad de Jesús dentro de la teología del cristianismo ha contribuido a oscurecer sus enseñanzas. Todo esto ha hecho que los judíos, los maometanos, los hindúes y otras personas religiosas orientales encuentren cada vez más difícil aceptar las enseñanzas de Jesús. No quisiéramos restar importancia al lugar que ocupa la personalidad de Jesús en una religión que puede llevar su nombre, pero tampoco quisiéramos permitir que esta consideración eclipse su vida inspiradora o sustituya su mensaje. Me perdí. O sustituya su mensaje salvador, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Los que enseñan la religión de Jesús deberían acercarse a las otras religiones, reconociendo las verdades que tienen en común, muchas de las cuales provienen directa o indirectamente del mensaje de Jesús, absteniéndose al mismo tiempo de recalcar demasiado las diferencias. El reino de los cielos no es ni un orden social ni un orden económico. Es una fraternidad exclusivamente espiritual de individuos que conocen a Dios. Es verdad que esta fraternidad constituye en sí misma un fenómeno social nuevo y sorprendente, que va acompañado de unas repercusiones políticas y económicas asombrosas. Las ideas y los ideales de Jesús, incorporados en la enseñanza del Evangelio del Reino, casi no llegaron a realizarse cuando sus seguidores tergiversaron progresivamente sus declaraciones. El concepto del reino presentado por el maestro fue notablemente modificado por dos grandes tendencias. Los creyentes judíos persistieron en considerarlo como el Mesías. Creían que Jesús regresaría muy pronto para establecer realmente un reino mundial, más o menos material. Los cristianos gentiles empezaron muy pronto a aceptar las doctrinas de Pablo, que condujeron una vez más a la creencia general de que Jesús era el redentor de los hijos de la iglesia, la nueva sucesora institucional del concepto primitivo de la fraternidad puramente espiritual del reino. La iglesia, como consecuencia social del reino, hubiera sido enteramente natural e incluso deseable. El mal de la iglesia no fue su existencia, sino más bien el hecho de que sustituyó casi por completo el concepto del reino representado por Jesús. La iglesia institucionalizada de Pablo se convirtió prácticamente en el sustituto del reino de los cielos que Jesús había proclamado. La iglesia fue un resultado social inevitable y útil de la vida y de las enseñanzas de Jesús. La tragedia consistió en el hecho de que esta reacción social a las enseñanzas del reino desplazara tan completamente el concepto espiritual del verdadero reino, tal como Jesús lo había enseñado y vivido. Para los judíos era la comunidad israelita. Para los gentiles se convirtió en la iglesia cristiana. Para Jesús el reino era el conjunto de las personas que habían confesado su fe en la paternidad de Dios, proclamando de este modo su dedicación total a hacer la voluntad de Dios, volviéndose así miembros de la fraternidad espiritual de los hombres. El maestro se daba plenamente cuenta
de que algunos resultados sociales aparecerían en el mundo como consecuencia de la diseminación del Evangelio del Reino. Pero su intención era que todas estas manifestaciones sociales deseables aparecieran como resultados inconscientes e inevitables o frutos naturales de la experiencia personal interior de los creyentes individuales. De esa asociación y comunión puramente espiritual con el Espíritu Divino que reside en todos esos creyentes y los moviliza. Jesús preveía que una organización social o iglesia seguiría al progreso del verdadero reino espiritual y por eso no se opuso nunca a que los apóstoles practicaran el rito del bautismo de Juan. Enseñó que el alma que ama la verdad, el alma que tiene hambre y sed de rectitud de Dios, es admitida por la fe en el reino espiritual. Al mismo tiempo, los apóstoles enseñaban que dicho creyente, es admitido en la organización social de los discípulos mediante el rito exterior del bautismo. Cuando los seguidores inmediatos de Jesús reconocieron que habían fracasado parcialmente en la realización del ideal del Maestro, consistente en establecer el reino en el corazón de los hombres mediante la dominación y la guía del Espíritu en los creyentes individuales, se pusieron a salvar su enseñanza para que no se perdiera por completo, sustituyendo el ideal del reino que tenía el Maestro por la creación gradual de una organización social invisible, la Iglesia Cristiana. Después de haber fluctuado este programa de sustitución, procedieron a situar el reino en el futuro para mantener la coherencia y asegurar el reconocimiento de las enseñanzas del Maestro sobre el hecho del reino. En cuanto a la iglesia estuvo bien establecida, empezó a enseñar que el reino aparecería en realidad cuando culminara la era cristiana, con la segunda venida de Cristo. El concepto ideal de Jesús fracasó en gran parte, pero sobre los fundamentos de la vida y las enseñanzas personales del Maestro, complementados por los conceptos griegos y persas de la vida eterna y acrecentados con la doctrina de Filón sobre el contraste de lo temporal con lo espiritual, Pablo se puso a construir una de las sociedades humanas más progresivas que jamás han existido en Urantia. El concepto de Jesús está todavía vivo en las religiones avanzadas del mundo. La iglesia cristiana de Pablo es la sombra socializada y humanizada del reino de los cielos que Jesús tenía en proyecto y que llegará a ser así con toda seguridad. Pablo y sus sucesores transfirieron parcialmente las cuestiones de la vida eterna desde el individuo a la iglesia. Cristo se convirtió así en la cabeza de la iglesia. En lugar de ser el hermano mayor de cada creyente individual dentro de la familia del reino del Padre, Pablo y sus contemporáneos aplicaron a la iglesia como grupo de creyentes todas las implicaciones espirituales de Jesús relacionadas con él mismo y con el creyente individual. Y al hacer esto, asestaron un golpe mortal al concepto de Jesús sobre el reino divino en el corazón de cada creyente. Y así durante siglos, la iglesia cristiana ha trabajado en una situación muy embarazosa, porque se atrevió a reclamar para sí los misteriosos poderes y privilegios del reino, unos poderes y privilegios que solo se pueden ejercer y experimentar entre Jesús y sus hermanos creyentes espirituales. De esta manera resulta evidente que la pertenencia a la iglesia no significa necesariamente comunión en el reino. Esta es espiritual y la otra principalmente social. Tarde o temprano deberá surgir otro Juan el Bautista más grande,
que proclamará que el reino de Dios está cerca, que propondrá un retorno al elevado concepto espiritual de Jesús, el cual proclamó que el reino es la voluntad de su Padre Celestial, dominante y trascendente en el corazón del creyente. Y hará todo esto sin referirse para nada a la iglesia visible en la tierra, ni a la esperada segunda venida del Cristo. Es preciso que se produzca un renacimiento de las verdaderas enseñanzas de Jesús, que se expongan de nuevo de tal manera que anulen el efecto de la obra de sus primeros seguidores, los cuales se pusieron a crear un sistema sociofilosófico de creencias sobre el hecho de la estancia de Miguel en la tierra. En poco tiempo, la enseñanza de esta historia acerca de Jesús sustituyó casi por completo la predicación del Evangelio del Reino de Jesús. De esta manera, una religión histórica desplazó la enseñanza en la que Jesús había mezclado las ideas morales y los ideales espirituales más elevados del hombre con sus esperanzas más sublimes para el futuro, la vida eterna. Este era todo el Evangelio del Reino. El cristianismo es una religión improvisada y por eso debe funcionar a baja velocidad. Las actuaciones espirituales a gran velocidad deben esperar la nueva revelación y la aceptación más generalizada de la verdadera religión de Jesús. Pero el cristianismo es una religión poderosa, puesto que los discípulos corrientes de un carpintero crucificado pusieron en marcha las enseñanzas que conquistaron el mundo romano en 300 años y luego continuaron hasta vencer a los bárbaros que derrocaron a Roma. Este mismo cristianismo conquistó, absorbió y exaltó toda la corriente de la teología hebrea y de la filosofía griega. Luego, cuando esta religión cristiana cayó en estado de coma durante más de 1000 años, a causa de una dosis excesiva de misterios y de paganismo, se resucitó a sí misma y reconquistó virtualmente todo el mundo occidental. El cristianismo contiene suficientes enseñanzas de Jesús como para volverse inmortal. Si el cristianismo tan solo pudiera captar una mayor cantidad de enseñanzas de Jesús, podría hacer mucho más para ayudar al hombre moderno a resolver sus problemas nuevos y cada vez más complejos. El cristianismo sufre una gran desventaja porque ha sido identificado en la mente de todo el mundo como una parte del sistema social, la vida industrial y los criterios morales de la civilización occidental. De este modo, el cristianismo ha parecido patrocinar, sin ser consciente de ello, una sociedad que se tambalea bajo la culpabilidad de tolerar una ciencia sin idealismo, una política sin principios, una riqueza sin trabajo, un placer sin restricción, un conocimiento sin carácter, un poder sin conciencia y una industria sin moralidad. Las esperanzas del cristianismo moderno consisten en dejar de patrocinar los sistemas sociales y las políticas industriales de la civilización occidental e inclinarse humildemente ante la cruz que ensalza tan valientemente para vender allí otra vez de Jesús de Nazaret las verdades más grandes que el hombre mortal puede escuchar jamás. El evangelio viviente de la paternidad de Dios y de la fraternidad de los hombres. Toda Urantia está esperando la proclamación del mensaje ennoblecedor de Miguel, sin las trabas de las doctrinas y los dogmas acumulados hace 19 siglos de contacto con las religiones de origen evolutivo. Ha llegado la hora de presentar al budismo, al cristianismo, al hinduismo e incluso a los pueblos de todas las religiones, no el evangelio acerca de Jesús, sino la realidad viviente y espiritual del evangelio de Jesús. Pero no dudéis, este mismo reino de los cielos que el Maestro enseñó que existe en el corazón de los creyentes, será proclamado aún a esta iglesia cristiana
así como a todas las demás religiones, razas y naciones de la tierra, e incluso a cada individuo. Gracias, hermanita. Hola, hermanito Marcelino. Voy a Hola, detener. Jesús. Hola, Jesús. Buenas noches, gracias. ¿Dónde estás? Marcelino, Rosy, Irene, Sí, Bárbara. ¿Quién me falta? Anelis, no sé si te saludé. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes. Hola, Marcelino. Un gran abrazo para todos. Qué bueno verle. Un gran abrazo. Gusto saludarlo, Gracias, hermano Marcelino. igualmente. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algo. Víctor, adelante, por Sí. favor. Mire, a mí me llegó hoy al oído un rum de que esta persona que acaba de fallecer, Bergoglio, ¿verdad? El argentino, el Papa, famoso Papa, que él tenía el libro de Durantia y que algunas veces sacó unas frases del libro. Entonces, yo puedo decir, bueno, intuyo, no, es que aquí donde dice que fracasó, ¿verdad? Que el maestro fracasó, porque él dijo que había fracasado, lo comentó. No sé si ya lo haya sacado de aquí, Claro, ¿verdad? se estaba refiriendo a eso. Él dijo el Ah, fracaso de Dios, que llevaba en su bolsillo un rosario y un librito que él le llamaba el fracaso de Dios, pero alguien sacó de contexto lo que él dijo y no sí. puso todo lo que él dijo. Le sacaron eso y no explicaron todo lo que él dijo después. Él explicó a qué se refería al fracaso aparente. Pero como aparente, lo sí, dice sí. el propio libro, el fracaso aparente, Mm, pero que en realidad es el eh, triunfo de Sí, Jesús. el triunfo, sí, es al revés, el triunfo. Claro, claro. Claro, bueno, entonces, por ahí iba yo bien, pues. Sí, Entonces, y la otra, cuando dice el alma que ama la verdad, o sea que si está bautizado, o cuando los dejó que bautizaran a la gente, a los apóstoles, bautizados o no bautizados, digo, el alma que ama la verdad, de todas maneras está con el Padre. Eh, ¿Qué le hace que lo bauticen o no? ¿Verdad? A eso se refería el maestro. exactamente. El bautismo es un rito externo, Sí. era Ajá. un símbolo. El maestro permitió que se hiciera porque él preveía que la formación de una organización social. Entonces, eso es una cosa externa, que es solo un acto simbólico, que no Simbólico, sí, sustituye el claro. verdadero bautismo del Espíritu, Amén. ni tiene efecto espiritual real. Es una cosa simbólica externa, que el maestro lo permitió porque este es un mundo evolutivo y las personas a veces necesitan los signos y los símbolos y las cosas externas. Pero no es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es solamente espiritual y es Espiritual. el renacimiento del espíritu y la entrada del espíritu de la verdad, la conexión al circuito del espíritu de la verdad, de la mente y el alma. Y la persona que renace del espíritu tiene una experiencia maravillosa e inolvidable. Así que el que nace del espíritu lo siente y lo vive. Y eso no necesita ningún rito ni ninguna cosa externa, no necesita ir a ninguna parte. Donde esté esa persona, va a recibir esa conexión, donde esté, sin importar el día ni la hora. En eso no hay intermediarios entre el hombre y Dios. Es Yo me, directo en el sí, alma de cada persona. yo me bauticé como 5 o 6 veces en los ríos. Muy bien. Gracias, Víctor. Irmita, adelante, por favor. Acerca de esto que está comentando Víctor, creo que Jesús lo permitió porque para la organización de la hermandad de Jesús, el hombre material necesita un andamio donde agarrarse y no perder la línea. Entonces, el bautizo es en parte ese andamio que esa sociedad cristiana necesitaba para tomarse como hermanos. En lo personal,
Yo soy feliz cada vez que conozco a un hermano nuevo y los veo así como hermanos y me han dicho que si soy aleluya o que si no sé qué. No soy aleluya. Quisiera que se dieran cuenta que este es como dice este texto, ese era el mensaje, que somos hijos de Dios y que somos hermanos y Amén. que van y tenemos como futuro la vida eterna. No, el mensaje es tan fácil y mucha gente se busca corredores y ¿cómo, cómo le llaman? Estos donde uno se pierde, pero creo que no faltará mucho que mucha gente vaya entendiendo esta forma de que Jesús nos dio. Y, y algo muy personal, a mí no me gusta Pablo, nunca me ha gustado ni cuando leía yo la Biblia. Lo veo así como el Ogmandino de las religiones. Todas Es las el más mujeres grande cristianas vendedor. no lo quieren. No. Gracias, hermanita. Gracias, Irmita. Jesús, adelante, por favor. Venga, buena. Perdón, porque que, a ver, son etapas de desarrollo. Lo que intentó establecer Jesús después con sus discípulos de, del Evangelio del Nuevo Reino era muy difícil porque los mismos discípulos entendieron confusamente ese mensaje, hicieron lo mejor que pudieron, pero estamos hablando que, claro, había una cantidad de, como se ha dicho antes, de bárbaros impresionante, ¿no? Entonces llegó Pablo con sus aciertos y sus errores, estableció cierto estatuto defensor en memoria de la figura de Jesús, desarrolló un sistema eh, positivo, positivo-negativo, pero muy expandido, o sea, tiene sus pros y sus contras, y después ya, una vez este establecimiento, llegó la etapa que es la que me preocupa a mí y la que vengo a formular la pregunta, ¿no? Todo ser humano y todo pueblo y todo planeta tiene su desarrollo y se hundió, estaba hablando de la época mistérica, después de, bueno, después de cierta Eh, bueno, porque estaban bien. A ver, meto el tema de los maometanos porque todo se figuraba en la figura del Jesús humano, símbolo de los judíos, de Israel, ¿no? Y bueno, ¿y por qué tiene que ser el Dios judío, Israel? No puede ser árabe, no puede ser otro. Y entonces ahí hubo una especie de consecuencia natural dentro del poder y lo que sobreviene después es la etapa mistérica, que duró, que era muy larga y que la humanidad tuvo que experimentar con, ya sabemos, ¿no? Lo que hubo, ¿no? Mucho arriba, mucho abajo, ¿no? Mucho, no sé, yo Gracias, eso no Jesús. entiendo, pero que no lo entiendo. ¿Por qué? Por qué sucedió durante tanto tiempo? Ya lo vamos a Y estudiar, lo vamos a analizar. Para eso es esta reunión. venga, Así gracias. que, Hermanita, gracias. ese texto que pusiste ¿Sí? dice que Pablo se encontraba por ahí. Pablo era uno de los perseguidores de Esteban. Sí, Pero, sí, sí, Pablo fue pero uno de los un que segundo. hicieron que se apedreara a Esteban. sí, murió. Sí, fíjate que eso, observar cómo la actitud de Esteban fue lo que a él, El detonante. claro, fue lo que le dio a él el cambio, lo impresionó. Pero para lo que les puse las citas, y ahora te paso la palabra, disculpa un segundito, Oscar. Para lo que les puse la cita es para invitarlos a responder a la pregunta siguiente. Dice, Pedro fue el verdadero fundador de la iglesia cristiana. Y en la cita siguiente dice,
que Saulo más tarde se convirtió en el dinámico e indomable Pablo, el filósofo, sino el único fundador de la religión cristiana. Y también dice otra parte importante, dice, Pedro inauguró involuntariamente una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado, y el apóstol Pablo transformó más tarde este nuevo evangelio en el cristianismo. Y después, dice, el cristianismo está fundado casi exclusivamente en la experiencia religiosa personal del apóstol Pablo. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué diferencia ven ustedes entre iglesia cristiana y religión cristiana? Esa es la pregunta. Adelante, Oscar, por favor. Es lo mismo. Gracias, Jenny. Pues va muy encaminado mi comentario con lo que tú acabas de preguntar. Eh, yo me imagino lo problemático que fue para ellos, porque el transmitir las enseñanzas de Jesús, porque inevitablemente quien haya sido quien transmitiera la enseñanza tenía que ponerle los tintes de su personalidad. Eso lo hacemos todos nosotros con lo que decimos día a día. Es decir, si se nos transmite un conocimiento, nosotros al retransmitirlo le ponemos nuestro tinte personal por lo que nosotros tenemos en la personalidad, como nosotros lo comprendemos, como nosotros lo vivimos o como nosotros lo experimentamos. Entonces, yo siento que para ellos, bueno, como bien lo dijo Jesús, hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, yo pienso que la religión cristiana, pues está basada en las enseñanzas de Jesús. Y la... ¿Cómo fue la pregunta, Jenny? ¿Me la repites, por favor? ¿Qué diferencia ven ustedes entre iglesia cristiana y religión cristiana? Porque esas son las dos cosas. Pedro fue el verdadero fundador de la iglesia cristiana, pero Ok. Pablo fue el fundador de la religión cristiana. O sea, hay Ok. aparentemente una diferencia. Ajá. La religión cristiana para mí es las enseñanzas de Jesús y su evangelio. Y la religión cristiana es esa institucionalización que se le dio a esas enseñanzas. Entonces, pues tiene todos los tintes de Pablo, ¿no? Ahí está. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Naco Venta, adelante, por favor. Hola a todos, soy lector de Brasil Nuevo, gracias por aceptarme. ¿Eres Ismael? No, no, yo no conozco ningún Ismael. Sí, claro que sí. Ay, Ismael. Nacoventa, ese nombrecito. Dije, No te ¿dónde lo parezca a mí, no Sí, te parezca a mí. Ay, Ismael, Ismael. se Te, Qué busca. mala actuación. te he tenido, te ¿Qué he hablas? tenido en ¿Qué espera. pasa, jóvenes? ¿Cómo estáis? Jesús, compórtate, por favor. Ay, Ismael. No, no, no. Listo, Dice que ya. se muere de risa. Bueno, si no fuera por eso, hubieras entrado a la reunión mucho antes. Bueno, Pero de verdad, qué infierno me ha dado la tablet. De verdad, he estado desactualizando y actualizándolo todo el rato y no había manera de entrar. ay, ay, ay. Bueno, pórtate bien y cámbiate ese nombre, por favor. Nacoventa. Ya tienes apodo nuevo. Pues que los malagueños. Uf. Pórtate bien, por favor, Jesús, porque tenemos que Hoy pasar la vengo de palabra. buenas. Sí. Adelante, Javier, por favor. Gracias. Buenas tardes. Que no se pierda el humor nunca, que eso es fundamental. Bueno, dicho esto, yo creo que, vamos a ver, yo tengo que declarar primeramente que realmente a mí la figura del Papa este que ha muerto, Papa Francisco, me es muy positiva. Es decir, le tengo muchísimo aprecio a esta persona. Creo que en las condiciones que estaba la Iglesia Católica fue un poquito de aire nuevo, no le dejaron hacer nada. Y de hecho, teníamos todos que se lo iban a cargar como a uno de los papas anteriores, las cosas como son. Y ha hecho bastantes cosas, ha destapado la pedofilia, ha destapado las finanzas vaticanas, ha destapado muchísimas cosas oscuras y le dejaron hacer lo que le dejaron hacer, las cosas como son.
una persona no puede luchar contra una macroorganización como esta mundial de un día para otro. La cosa como es. Ahora, hablando un poco de la religión católica y protestante, no tenemos que reconocer una cosa. El problema que ha habido no solamente es que la religión, básicamente la católica, pero también le pasa igual a cualquier de los protestantes, evangelistas, mormones, le pasa igual a todas, es que a partir del tiempo han generado un montón de dogmas y normas basados en creencias muy posteriores a la vida de Jesús. Es decir, yo puedo entender que, sobre todo los apóstoles directos, porque Pablo no lo fue, pero, por ejemplo, Pedro, los demás apóstoles, claro, el hecho de la resurrección de Jesús debía ser impactante, las cosas como son. Es que tú te imaginas, es que cuando se te aparece tu maestro, es que ya te cambia todo. Que toda su religión esté basada un poco en la resurrección de Jesús, humanamente lo puedo entender perfectamente. Yo creo que si a cualquiera de nosotros hubiera pasado, es que hubiéramos pecado de la misma forma. Nos olvidamos del mensaje auténtico y digamos, es que ha nacido, es que ha nacido. Porque es que para mí creo que era. Pero el problema es que yo creo que no fue de Pedro, fue muy posterior. Pues claro, si vosotros analizamos los preceptos, los dogmas y las normas de las iglesias, sobre todo la católica, nos damos cuenta que está basado en normas, por ejemplo, en los temas de los sacramentos. Los sacramentos se los inventan todos. La Eucaristía, fíjate lo que hicieron de la última reunión de despedida, lo convirtieron en un acto sacramental de lo más importante de la Iglesia Católica, con un boato y unos ritos y la leche, ¿no? Pero es que no solamente es eso, es que además ellos a sí mismos se autonombran como intermediarios entre Dios y los seres humanos, se dedican a ejercer el perdón, lo que perdonan ellos es lo que realmente se perdona. Es decir, es como que rompen el vínculo entre nosotros y nuestro ajustador del pensamiento. Es decir, ellos son los intermediarios, ¿no? Y eso es una realidad. Es decir, ese tipo de cosas que aparecieron muy posteriormente, porque Pedro no confesaba a nadie, ni los apóstoles, las cosas como son, fue muy posterior a eso. Pero es que además inventan cosas como el infierno. Cuando Jesús habló del infierno, eso vino de la tradición judía, de muchas cosas, pero que ellos la abrazaron, pero Jesús nunca habló del infierno, y menos de lugares estos donde van los nonatos, los no bautizados, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, el que no me acuerdo ahora mismo, no es el infierno, le llaman el purgatorio, purgatorio. Todos esos son inventos de la Iglesia Católica, pero es que te diré más. La Iglesia Católica, además, todo su fundamento y su fe la basa en la virginidad de la Virgen María. Pero vamos a ver, si es que la virginidad de la Virgen María aparece, creo recordar en Éfeso, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Cuando se reúnen todos los obispos y tal y marcan El conclave. El conclave. Sí, no es el solamente concilio. la palabra concilio. En el concilio de Éfeso, que fue por el año, Bienvenido a mi mundo, Javier. Sí, pues sí, aquí Bienvenido, estoy yo. porque se nos olvida. La mitad de las cosas se me olvidan. Yo creo que era por el año 430 y tanto fue el concilio de Éfeso. Fijaros, ya se habían muerto los apóstoles. Es decir, que al final todo esto es un invento que se han ido metiendo y cada vez increciendo cada vez más. Y claro, han creado una religión que no tiene que ver nada con la religión de Jesús. Es que es una realidad, porque cada vez han puesto más cosas. Pero igual que le pasa a la Iglesia Católica, le pasa a los evangelistas, a las iglesias católicas ortodoxas del este, de Rusia, en la parte rusa, igual, sí que es igual. Entonces, podemos comprender que humanamente, pues todo este montaje que se ha montado y que básicamente, desgraciadamente, hay todo un comercio y un negocio de vividores, de millones de personas que viven de la religión, y no solamente pasa en la católica. Yo lo puedo comprobar porque lo he visto en la iglesia hindú, perdón, en las corporaciones hindú, los musulmanes, cualquiera que toques, de los taoístas, todos viven de alguna forma de esta historia, los gurús y 20.000 historias. Bueno, pues eso es que hay una cierta tendencia humana a vivir de la religión y del cuento, ¿no? De las creencias de las personas. Entonces, puedo entender que esa iglesia se fraguó en base a unas tendencias, a unos conocimientos, a unos inputs, incluso de tipo político, porque no olvidemos que la Iglesia Católica es lo que es, porque en un momento el Imperio Romano pues acoge la Iglesia Católica como la religión oficial, antes tenían a sus dioses, ¿no? Bueno, pues así, entonces al final pues tenemos lo que hemos hecho entre todos, porque esto cada uno ha puesto un trocito, y tenemos lo que hay. Ahora,
Desmontar esto cuando una cuarta parte de la humanidad es católica o más, pues esto es la leche, porque el libro de Durantia, si somos honestos y contamos los lectores y creyentes en el libro de Durantia, pues es que somos muy pocos. Entonces, yo me imagino, quiero creer que la intervención de nuestro Padre Celestial a través en el corazón de cada uno de nosotros, poniendo a personas que sean capaces de mover a la sociedad, pues sean capaces de crear, digamos, una masa crítica que permita que el reconocimiento del auténtico mensaje de Jesús, pues realmente florezca. Pero ahora mismo, tal como se está montada la sociedad, con tanto interés de tipo económico, social, político, va a ser muy difícil que florezca. Hombre, yo estoy plenamente convencido que el futuro va a florecer, pero no va a ser mañana. Serán generaciones y generaciones. Y no sé cuántos años podrán pasar hasta que ese reino del espíritu, de hermandad, florezca. Yo lo que, por ejemplo, he visto en el Papa Francisco era que ha habido un acercamiento por parte de él, por lo menos, con otras creencias religiosas como el mundo musulmán, el mundo judío, y yo sé que ha apostado fuertemente por eso. Luego tendría sus deficiencias y sus defectos como tenemos cualquiera de nosotros. Eso es una realidad. Pero bueno, yo creo que básicamente él fue buscando el bien y la integración y la hermandad, y cuando últimamente ha dado su petición y tal, no solamente lo hizo para los católicos, lo hizo para toda la humanidad, independientemente del culto y la creencia que cada uno practicara. Y con lo cual creo que un granito de arena ha puesto más, pero claro, es que hay tanta piedra por el camino que va a costar trabajo limpiar el camino ese hacia el Padre de una forma directa. Y bueno, pues ahí seguramente nos tendremos que implicar cada uno de nosotros, cada uno poniendo limpiando un poquito cada uno de nosotros nuestro entorno inmediato, pues para ayudar a esa limpieza general, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que nuestro Padre nos vaya inspirando a cada uno de nosotros, que haya cada vez más grupos, que haya cada vez la verdad de alguna forma, esa luz cada vez sea mayor y de alguna forma pues llega al corazón de cada uno de nosotros y a nuestros hermanos. Pero tal como está la sociedad ahora mismo, pues es que realmente yo cuando hablo con los jóvenes, los veo, están con el TikTok, los móviles, lo de tal, que si las uñas, pintas la uña con niñas de 9 años en los colegios y las cejas y con temas puramente estéticos y superficiales y bastante desarraigados del entorno familiar, porque la familia se está degradando de una forma bestial y ya la gente joven prefiere tener una mascota, un perrito, un gato en casa antes que tener un hijo al mundo. Entonces, hay que cambiar muchas cosas y bueno, pues ahí cada uno tendremos que empujar a hacer nuestra pequeña labor pues, para ayudar al proyecto del Padre, siempre y cuando ese sea el proyecto del Padre, porque ya me gustaría a mí saber cuál es el proyecto del Padre. Yo me creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Y bueno, pues confiemos en que nos ilumine a cada uno de nosotros y podamos asumir ese mensaje claro que aparece en el libro de Durantia y transmitirlo de una forma clara y sin modificaciones y sin manipulaciones, porque se están viendo que dentro de los grupos urantianos también estamos intentando casi pecar con los mismos defectos que la iglesia tradicional. Ya quieren crear una especie de culto, quieren crear edificios. Hay incluso alguno que le he escuchado que sería bueno que se diera el diezmo para ayudar al claro, con lo cual, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Estamos hablando de qué? ¿Vamos a repetir los mismos errores? Bueno, es solamente un elemento de reflexión que yo particularmente me hago y que pienso que, bueno, la labor es muy amplia y que la sociedad precisamente tal como está no ayuda. Entonces, bueno, pues veremos a ver en qué acaba esto. Confiemos en nuestro Padre que vaya iluminándonos a nosotros y a muchos otros más, porque se necesitan millones de personas para que trabajen en esta macroempresa. Y Dios sabe cuándo para la próxima dispensación planetaria, a lo mejor tenemos un porcentaje más alto de auténticos creyentes en el mensaje de Jesús. Bueno, no me alargo más, que sabéis que a veces parezco un cura. Lo siento, perdonad. Gracias, No caballero. es. Bueno, después de Alfonso, te paso la palabra a Víctor. Adelante, Adrián, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ujú. Bueno, es un tema que, no sé, podría estar hablando 2 horas, ¿no? Ginny sabe lo que pienso de Pablo, que es diametralmente opuesto a lo que piensa mi hermana Irma. Pero bueno, a ver, voy a tratar de poner algunas cositas a ver. En cuanto primero a lo que se dijo, como para tirar el comentario, ¿no? Ya que se habló del Papa muerto esta semana, puse mi comentario en el grupo de Facebook
y no quisiera extenderme porque si no es muy largo, pero bueno, personalmente pienso que fue un hombre justo y creo que sin dudas que tenía un conocimiento de la revelación por trabajo propio o por lo que le hicieron llegar varios allegados argentinos, de los cuales algunos conocí íntimamente y creo que efectivamente sí los podía conocer. Y algunos por unos comentarios que él ha hecho a lo largo de su pontificado, ¿no? Sobre verdad, belleza y bondad, dándole una connotación de unidad de divinidad y no solo de atributos filosóficos, sobre el infierno, sobre los ateos, sobre un montón de cosas que claramente tienen un tinte no católico tradicional al menos. Así que bueno, ese es el único comentario que quería hacer sobre Bergoglio. En cuanto al tema de hoy, me parece interesante lo que dijo Oscar hace un ratito acerca de la impronta personal en las interpretaciones que nosotros podemos hacer de los mensajes, de las revelaciones o de lo que recibimos, ¿no? Porque yo a veces tengo la impresión de que cuando se habla de Pablo, algunos hermanos, o alguna gente en general, no solo dentro del ámbito urantiano, sino también dentro del ámbito cristiano, donde también se lo cuestiona en algunos lados, es como que el hombre se hubiese levantado una mañana y hubiese dicho, a ver cómo puedo hacer para tergiversar este mensaje tan lindo, a ver qué podría hacer para arruinarlo. Y no fue así. Y acá lo engancho con lo que decía Oscar. Y también con la pregunta que hizo Ginny. Ginny preguntaba acerca de lo de Pedro en cuanto a religión cristiana, o en cuanto a iglesia cristiana, y lo de Pablo en cuanto a religión. Yo creo que Pedro fue el puntapié inicial, fue la semilla de la religión evolutiva, o sea, de la organización institucional, o sea, de la iglesia, tal como la entendemos hoy. Y Pablo, nos dicen los reveladores, que es el inicio o el gran fundador de la religión. En palabra de los reveladores, religión no solo se refiere a lo evolutivo, sino que se refiere a la relación personal del hombre con Dios. Entonces, yo creo que Pablo fue el que rellenó, si se me permite la palabra, rellenó teológicamente o ideológicamente a esa incipiente religión evolutiva fundada por Pedro. Entonces, en ese sentido, yo creo que Pablo es el fundador de la religión, es el que le dio el contenido ideológico o la sustancia a lo que en esencia organizacionalmente fundó Pedro. Yo creo que ahí hay una diferencia. Y esto se enlaza precisamente con lo que decía Oscar acerca de la impronta y de la experiencia. La religión fundada por Pablo tiene tres puntos que son fundamentales para que lo entendamos, ¿sí? Para que no caigamos en esta idea de que fue solo un gran manipulador o un gran... a ver, yo creo que no fue un manipulador, yo creo que fue un tipo absolutamente pragmático, que fue un adaptador cultural. No olvidemos que él se movió entre culturas, entre pueblos, con pensamientos y con historias distintos, y con idiosincrasias distintas, y con pensamientos religiosos y espirituales distintos. Fue un gran adaptador cultural. Para eso había que tener talento. Inclusive él mismo lo reconoce. Él dice, me tuve que hacer judío entre los judíos, me tuve que hacer romano entre los romanos, me tuve que hacer el griego entre los griegos. O sea, para mí eso habla de su talento, no de algo peyorativo. Todo lo contrario. Y creo que era lo que se necesitaba en ese momento, lo absolutamente necesario y esencial en ese momento. Yo creo que sin Pablo y sin la misión de Pablo, esa iglesia fundada por Pedro en Jerusalén se hubiese limitado solamente a ese entorno. Yo creo que si hoy Occidente conoce algo, aunque sea tergiversado o aunque sea manipulado, del mensaje de Jesús, lo conoce gracias a esa labor misionera y religiosa de Pablo. Si no, el cristianismo como religión fundada por Pedro y seguida por algunos, hubiese pervivido como una secta dentro del judaísmo
y hubiese continuado como una curiosidad histórica confinada al Oriente y al Levante, de la cual Occidente solo tendría noción por los libros de historia. Y creo que lo de Pablo tenía que pasar. A mí me gusta llamar que lo de Pablo fue el plan B. Creo que fue el plan B. Y creo que todas las revelaciones tuvieron su plan B. Porque si nos ponemos a hilar fino, el plan A de todas las revelaciones fracasaron, entre comillas, o aparentemente. Yo creo que la labor de Ban y Amadón fue el plan B de Dalamatia. Yo creo que los sacerdotes hetitas y sus misioneros fueron el plan B del Edén. Yo creo que los misioneros salemitas que dejaron su semilla en todas las religiones evolutivas a lo largo de todo el mundo fueron el plan B de Salem y de Melquisedec. Y creo que Pablo y el cristianismo fueron el plan B de la cuarta revelación, o sea, del mensaje de Jesús. Y creo que este plan B surge porque se veía venir precisamente esto, la actuación de los apóstoles de Pentecostés en adelante iba hacia un cuello de botella y hacia un embudo que iba a terminar ahogando el mensaje de Jesús, confinado solamente en el Levante y en el Oriente. Entonces creo que el plan de Pablo, influido por sus ideas personales, claramente, como dijo Oscar, influido por las tradiciones y por la educación que tuvo Pablo. Pablo era de Tarso de Cilicia, que era un lugar fundamental del mitraísmo. Pablo se educó y creció escuchando y aprendiendo del mitraísmo. Pablo era un hombre culto. Pablo sabía hablar, leer, escribir, comunicarse en griego. Estaba profundamente influenciado por estoicos, cínicos y platonistas. Todo eso fue la amalgama con la que se tejió la religión cristiana primitiva. Todo eso influye y todo eso marca un contexto. No nos tenemos que apartar nunca de los contextos. Cuando hablamos de un hecho histórico, que esto no deja de ser un hecho histórico más allá de lo espiritual, no tenemos que apartarnos nunca de los contextos. Y para no hacerme muy, muy largo y todo, yo creo que este plan tenía de alguna manera, no digo que estaba prediseñado o prefijado, pero creo que había algo de preordenación. Se me ocurre que en el sentido de eso que hablamos del plan de los ajustadores, ¿no? Eso de que los ajustadores tienen un plan para todos, no solamente para Pablo. Entonces creo que el plan del ajustador de Pablo evidentemente era este, y Pablo en algún momento se sintonizó y se dejó guiar por este plan. Yo creo que la revelación de Pablo fue mucho más intensa y mucho más extensa de lo del camino de Damasco. Hay algo que muchas veces no se dice o no se cuenta. Después de lo de Damasco, Pablo se va a Arabia casi 15 años antes de empezar a predicar. O sea, ¿qué pasó en esos 15 años? Porque Pablo después cuando vuelve, y lo que nos relata en sus cartas, nos cuenta cosas asombrosas, solo obtenibles por revelación personal. Entonces, muy probablemente Pablo tenía un ajustador autoactuante, ¿no? Autónomo, como se dice en otras traducciones. Y los ajustadores autoactuantes que tienen la capacidad de salirse de su mortal asociado y de poder trasladarse a otros lados, a mí se me hace que tiene mucho que ver con todas estas visiones que Pablo ha tenido y que ha relatado. Pablo estuvo 15 años guardado. Yo estoy convencido que Pablo recibió revelaciones extras en esos 15 años, que no fue solo el camino de Damasco, sino nos explica todas las cosas que contó y que dijo después. Cosas de las que incluso no hacía alarde, como que él las veía como una revelación que a él lo obligaba a tener que contar cosas, pero de las que no hacía alarde para sentirse superior o ejercer autoridad sobre otros. Entonces yo creo que Pablo estaba en el cumplimiento de un plan, del plan de su ajustador o algo parecido. Creo que fue absolutamente necesario este plan B para poder llevar adelante el cristianismo. Imaginémonos por un instante si no hubiese existido todo eso, ¿no? Y si el cristianismo solo sería algo chiquito, confinado a Oriente, por ejemplo, la quinta revelación, ¿sobre qué se hubiese apoyado? O sea, hubiese sido mucho más difícil el mensaje de una quinta revelación posterior si el 80% del mundo no sabía quién había sido Jesús de Nazaret.
Entonces yo creo que fue absolutamente necesario sacrificar ciertas enseñanzas, ciertos mensajes para poder preservar y que se haga y que se difunda el corazón del mensaje en sí, ¿no? Sin dejar de ser un plan B, ¿no? El plan A obviamente era la religión de Jesús, no la religión sobre Jesús. Pero creo que era inevitable, dadas las condiciones, vuelvo a decir, el entorno, vuelvo a decir, el contexto, que iba a pasar esto. Y siempre se lo contrapone con Abner, ¿no? Con el mayor de los respetos que a mí me despierta Abner por un montón de cosas que hizo, yo creo claramente que se equivocó en su intransigencia, en conservar el mensaje con esa pureza principista que prácticamente lo llevó a desaparecer, que lo llevó a pelearse con todo, porque Abner se pelea con Pablo, se pelea con Pedro, se pelea con Santiago, el hermano del maestro, que era el que presidía la iglesia de Jerusalén, que ese es otro dato que a mí también siempre me sorprendió, ¿no? Cómo termina Santiago presidiendo la iglesia de Jerusalén, pero bueno, se termina peleando con todos. Entonces, y hay un pasaje, que no me acuerdo dónde lo leí, que a mí me parece genial, que creo que lo decía una señora que se llamaba Christensen, no sé si Ginny sabe, ¿no? No sé si era la secretaria de Sadler o algo así, que ella habla en un momento de ciertas comunicaciones que habían tenido con los reveladores por fuera de la mera recepción de los documentos de Urantia, ¿no? Otros contactos que habían tenido con los reveladores. Y Christensen dice que en un momento un revelador le dice una frase, yo no sé, obviamente no sé si eso será cierto o un invento de esta buena señora, pero si no es cierto merece serlo la frase porque me parece genial, ¿no? Que dice algo así como que seguramente las serafinas estaban de acuerdo con Abner, pero trabajaban con Pablo. Creo que eso resume el derrotero de uno, el derrotero de otro, y el por qué uno hizo una cosa y el por qué uno hizo otra, ¿no? Y también debemos acordarnos de la parábola del maestro, ¿no? Eso de los talentos guardados, ¿no? Del que lo entierra, lo guarda y devuelve solamente lo que se le dio al principio, ¿no? Como que eso no está bueno. O sea, una verdad la tenemos que hacer crecer, la tenemos que hacer germinar y la tenemos que expandir. No tenemos que dejar el farol metido en el ropero o escondido abajo de la mesa. Tenemos que ponerlo en un lugar alto para que dé luz. Y si para que dé la mayor luz posible, porque ese es el objetivo, ese es el propósito, si nos vamos a guardar la verdad en el bolsillo y después la vamos a devolver, ¿cuál es nuestro mérito? ¿Qué es lo bueno que hicimos? Entonces, si a veces hay que adaptarse, ser flexible, conciliar para poder expandir y hacer llegar el mensaje, aunque no sea puro, bueno, se están sembrando las semillas para que después el próximo paso sea el de ajustar las tuercas o el de sintonizar con la pureza original del mensaje. Pero si no se hace el plan primero, difícilmente podamos hacer el segundo. Así que bueno, estas son un par de ideas así dispersas que tengo sobre Pablo y el cristianismo, pero bueno, se podrían hablar ahora de esto. Bueno, espero que se haya entendido algo. Gracias. Gracias, Adrián. Antes de pasarle la palabra a Ermita y a los demás que tienen la mano levantada, un detallito nomás, que todo lo que dijo Adrián me parece excelente. Un dato que me parece importante o una reflexión para considerar sobre Pablo es que Pablo sí tuvo el encuentro en el camino de Damasco, sí era un servidor sincero, sí recibió revelación, hizo lo mejor que pudo respecto a su propia naturaleza humana, su propia mente humana. Ese es el punto que hay que considerar. Pablo no era un ser divino en misión, digamos, ¿no? Él era un ser humano con una enorme capacidad de organización, una enorme capacidad de lealtad espiritual, pero como en el caso de Buda, salvando las distancias, Buda buscaba a Dios, buscaba la verdad, encontró a Dios en su alma, pero no lo pudo identificar en su mente. ¿Por qué? Porque son dos ámbitos distintos. Entonces Pablo, primero que no conoció al maestro, recibió las enseñanzas de Jesús de segunda mano a través de los apóstoles con las distorsiones que ya estaban.
en lo que transmitieron los apóstoles. Entonces, Pablo hizo una obra maravillosa. Y otra cosa importante, cuando el maestro dijo, cuando el reino haya llegado a su fruto pleno, el Padre no dejará de visitaros con una revelación ampliada de la verdad. El reino llegó a su fruto pleno de acuerdo a lo que se hizo, a lo que se logró, a lo que se insertó en la búsqueda espiritual de la humanidad y a la obra del Padre dentro de cada ser humano, de acuerdo a su dedicación a hacer la voluntad del Padre. Pero son dos ámbitos: uno es el ámbito espiritual, de crecimiento espiritual, y el otro es el ámbito intelectual, de identificación en la mente de la verdad. Son dos ámbitos. Y el fruto pleno, me parece que se refiere a lo máximo que puede dar la religión cristiana en cuanto a crecimiento personal, espiritual, logrado a través de la enseñanza de la religión cristiana y de las divisiones en sectas y diferentes religiones que existen. Entonces, eso es el punto, por eso vino la revelación. Y por eso la revelación viene a corregir los errores, y las personas que trabajan para difundir la revelación deben orientarse en la corrección de los errores sin señalar los errores de las organizaciones, sin enfocarse demasiado en las diferencias, como les dice. Eso es lo que quería complementar, la excelente reflexión de Adrián, que me parece maravillosa. Adelante, Irmita, por favor. Sí, aunque todo lo que dijo Pablo, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas. No me gusta Pablo, lo que dijo Adrián, no me gusta. Pasa una cosa, yo sé que él recibió revelación y lo dice en sus escritos. Él habla de los cielos y del más allá de los cielos y del espíritu. Y siento que tuvo miedo por la época y por la persecución que había. Sé que él investigó con con eh, los estudiantes de los apóstoles, con los seguidores de los apóstoles, y que caminó con Pedro muchos años para dar a conocer el mensaje. Y sé también que Pedro cambió el mensaje en el Pentecostés por la resurrección. O sea, cuando Jesús resucita, se les olvidó el mensaje. A todos, no nada más a Pedro, a todos. Creo que Andrés lo tenía muy en cuenta, pero los vio como un caso perdido, porque el libro de Orante lo menciona. Y el que fue como puesto como la piedra de la iglesia por el mismo Jesús fue Pedro, por su elocuencia, por lo que sea. Sé que Pedro era un poco burdo. También sé que tenían estudio y habían, lo que sea, ellos, todos habían tenido estudio acerca de lo que los judíos estudiaban, que era la escritura. Ellos no tenían conocimientos seculares, eran solo de las escrituras. Todo era relacionado a Dios. Pero también sé que los sacerdotes, desde tiempos inmemorables, han visto las enseñanzas al pueblo como una entrada para su bolsillo. Hasta la fecha es lo mismo. El pueblo somos para la iglesia la moneda que cae en la cesta. Y no estoy de acuerdo en eso. Pienso que Pablo hizo mucho, sí, pero pienso que en parte tuvo miedo, no sé por qué. No insistió lo suficiente. De todos modos, no me gusta. Yo sé cómo Pablo fue un hombre letrado, sé la educación que tenía, sé que era un jefe en su, en su tierra, porque él tenía pueblos de extranjeros a su, bajo su mando para supervisarlos, para que se comportaran de acuerdo
al régimen romano, y él dejó todo eso, y eso sí lo aplaudo, como ser humano está bien. Hay cosas que no me gustan de él y no lo puedo cambiar. Sé que era muy humilde porque él podría haber vivido de la palabra y no lo hizo. Él hacía sus casas de campaña para vender y otras tantas cosas. Lo sé, conozco la vida de Pablo. De todos modos, perdóname, Adrián, no me gusta, Pablo, no me gusta. Por lo mismo, porque él se documentó y supo el mensaje. Fíjate, hasta la fecha y seguimos peleando unos con otros y que aquella religión, que esta religión. Yo no sé, si me hablan de Jorge Bergoglio, pues yo sé que fue, fue puesto como papa el periodo que estuvo y conozco algo de historia de él, sé que era un buen ser humano, pero no sé nada de la Iglesia Católica ni de la cristiana. No me interesa, no lo sé. Yo en un momento dije, no soy de aquí y no soy de ahí. No, no me interesa. Cuando encontré el libro Durante, mi mente voló a otro planeta. Y sigo en ese planeta y no me siento mal, creo que está bien. Sigo trabajando y alimento a mis hijos y a mis mascotas, pero ya vivo con la idea de, de lo de allá, de lo que viene. Lo que está aquí pasando no está en mi control, ni en el control de nadie. Y si hay que pagar impuestos, pues pagamos impuestos. Y si hay que decirle a aquel que esto o que el otro, pues otro. Pero si alguien me dice, tienes que hacer esto y deja de leer tu libro durante, pues haz lo que quieras, pero no puedo. Este, ya no me pueden matar por eso, o tal vez sí. Al menos aquí en mi país no existe eso. Podría llegar a existir en un futuro, pero no tengo miedo. O sea, ya no tengo miedo. Qué bueno. Hace muchos años lo tuve, ya no. Esto para mí es lo mejor, ha sido lo máximo. Y a mí el mensaje de Jesús se me hace tan simple, tan rápido, tan puro. ¿Por qué se hicieron tantas bolas? No entiendo. Entonces, pues, hasta ahí. Yo, gracias por lo que nos compartes, porque sí aprendo mucho también y a controlar mi pensamiento. Gracias, Gracias. hermanita. Gracias. Después de Alfonso va Víctor y después Mariano y los demás que han levantado la mano. Adelante, Alfonso, por favor. Oh, sí, no, nada más quería ah, mi opinión sobre todo lo que ha impulsado la idea de Jesús, o sea, el cristianismo, como ha avanzado en la historia, ¿verdad? Y todo lo que nos facilite y que podamos aprovechar para continuar adelante. Nosotros sabemos nuestra misión, ¿verdad? Y tenemos muy en cuenta lo que está sucediendo ahorita y lo que sucedió en el pasado. Entonces, yo me agradezco y reconozco el aporte que hicieron cada uno en su tiempo y a su manera, ¿verdad? En su cuestión personal. Así como lo estamos haciendo nosotros ahora, no todos tenemos los mismos talentos o facilidades para hacer, por ejemplo, lo que tú haces, Jenny, como habla Adrián, o Javier, o Octavio, todo eso, a lo mejor yo no tengo esos talentos, pero tengo otros que no sé, son menos brillantes, ¿verdad? Pero aquí estoy. ¿Ves? Ustedes andan en yates y barcos, yo ando en una barquita, ¿verdad? Pero voy remando como lo que puedo, ¿verdad? Pero yo por eso digo, agradezco y es una fortuna que estemos aquí ahorita y sabemos nosotros lo que tenemos que hacer y nomás que ojalá el Padre nos ilumine y nos guíe y nos lleve adelante. Es todo, gracias. Gracias, Alfonso. Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable, gracias. Yo nomás quiero exponer mi opinión. Yo con todo respeto, con todo mi corazón de respeto, yo respeto la opinión de Javier, de Adrián,
acerca del señor Bergoglio. Yo, mis respetos. Yo nomás quiero poner mi opinión, empezar a hablar del año 1986. Cuando empezó el año, yo me convertí al cristianismo evangélico. Entonces, existió en su conversión en 1981-82 un ex jesuita español, quizás Javier lo haya escuchado hablar de él, es jesuita, se llamó Alberto Rivera, no sé si alguien lo haya escuchado, Alberto Rivera, fue jesuita de la Iglesia Católica del Vaticano, de los que destruían las iglesias cristianas evangélicas aquí en América Latina, en los países de Colombia, México, Venezuela, en todos los países y en muchas partes. Desbarataba esas reuniones y bueno, al final se entregó, se convirtió al cristianismo evangélico también, como en 1982, y desnudó al Vaticano con todos sus libros, revistas, conferencias a nivel mundial, lo desnudó. Pero donde más enfatizó, como él era jesuita, lo que más enfatizó fue en los jesuitas. Yo tengo aquí, tengo sus libros, conservo todos sus libros, en mi archivo, sus revistas, todo lo que yo aprendí cuando yo me convertí de él. Yo aprendí todo lo de él. Por eso aquí lo conservo en libros y todo, y aquí en mi corazón. De lo que él hablaba de lo que significa un jesuita. Un jesuita significa el grado más grande que tiene el Vaticano de todo, jesuita. Son políglotas, de hablar 4, 5, 6 idiomas, son ingenieros, licenciados, abogados, son una preparación, por eso es que ellos se están infiltrados en todas las naciones y hacen ese dominio, ese conocimiento de Alberto Rivera. Entonces, un jesuita es todo, pero con el conocimiento que yo obtuve de él, pero también ellos cargan abajo de su sotana una 45 por si las dudas al último. Aquí está mis libros, ahí está todo. A él lo persiguió el Vaticano por años para asesinarlo. Al final de cuentas sí lo asesinó, pero ya cuando lo había desnudado al Vaticano, lo había desnudado a nivel mundial. Entonces, esa es una opinión nomás, yo por eso hablé, mi respeto para ellos, su opinión de ellos y la opinión de todas las personas que así opinan, de acuerdo. Yo también, pero mi opinión está basada en todos sus libros y si quieren apuntar en su nombre, Alberto Rivera, es jesuita. Ok, eso es todo, gracias. Gracias, Víctor. Adelante, por favor, Mariano. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nada, tres cositas. Una, primero creo que no se puede juzgar a Pablo porque, o sea, yo creo que la intención de él siempre fue buena. Lo que hizo y los resultados son lo que salió, digamos, no lo que él intentaba hacer. Siempre recuerdo que incluso mismo Jesús se quejaba de que no lo comprendían o no comprendían sus enseñanzas y por eso él tenía a Pablo que pudiera transmitir sus enseñanzas al 100%, es algo que me parece que no nos podemos atribuir. Segundo, un pensamiento que me deja eso y lo que leímos hoy es sobre no cometer este error de querer predicar ahora la quinta revelación, el libro de Urantia, sino trabajar en lograr que más personas accedan al libro y lo puedan leer directamente. Porque no seamos nosotros ese filtro que
que cambia lo que dice la revelación, ¿no? Y sobre todo la versión más fiel, que es la original y la mejor traducción que se puede hacer a cada idioma. Y la tercera, una pregunta que me hago, que está relacionado con esto segundo, es que si realmente Pablo tuvo acceso al libro de Urantia y creyó en la revelación, la pregunta que me hago es por qué no le dio difusión. ¿Por qué usar contenido del libro para predicar, pero no contarle a los fieles de la Iglesia Católica de la existencia del libro? Solo lo dejo como una pregunta que me queda dando vueltas, digamos. ¿Te refieres al Papa? Dijiste Pablo. Sí, a Francisco, sí. Sí, Francisco. en el libro Durantia hay un ejemplo del faraón Akenatón, del error que cometió Akenatón en tratar de acelerar demasiado la evolución religiosa. Esa fue la razón de su fracaso. Si él hubiera sido más sabio, como Moisés, que fue de a poquito, fue introduciendo, pero de acuerdo a la capacidad de comprensión. Entonces, también hay un ejemplo en el libro Durantia cuando se habla del gobierno de un planeta vecino que están planeando preparar instructores para mandarlos a los continentes y a los países vecinos para enseñar. Y el libro Durantia dice que eso es un error, que lo que hay que hacer es traer a alguien de esos lugares, instruirlo y después devolverlo a su pueblo, porque van a recibir mejor la enseñanza de un miembro de su pueblo, de sus organizaciones, más que si viene alguien de afuera. Y entonces, si unimos esos dos conceptos, está claro que el Papa Francisco actuó con sabiduría, fue introduciendo los conceptos de las verdades fundamentales. Dijo, enseñó muchísimo que todos los seres humanos somos hijos de Dios, que Dios es uno solo, que todas las religiones se dirigen a Dios de diferentes maneras, pero al mismo Dios. No hay un Dios para cada religión. Y cosas así fue introduciendo y en su ejemplo de vida, él lo mostró esa apertura a personas de todas las clases. Y entonces, hay una cosa que es un comentario que quiero hacer, que he visto mucho, una crítica que le hacen diciendo que se acercó a transexuales, a pecadores, a gobiernos totalitarios, etc. Entonces, si vemos lo que hizo Jesús, que él se acercó a las personas, a los parias de la sociedad en su tiempo, lo criticaban porque bebía y comía con esos parias, digamos, ¿no? Y que también dijo el Maestro Jesús que él venía por los pecadores, no por los que están rectos y los que están salvados. Entonces, en eso podemos tener un vislumbre de lo que intentó hacer. Sí es cierto que él conocía la revelación, está confirmado eso, por testimonios directos de personas que lo conversaban incluso con Francisco. Pero a mí me parece que Pero por eso, Jenny, perdón, por eso, si él la conocía y le daba entidad, porque la utilizaba para predicar, ¿por qué ocultar su existencia? No lo Digamos, ocultó, pero escucha, si, nunca dijo que él leía el pero libro si de él Durán, ni siquiera decía, si él decía, iba a ser un cisma y lo iban a echar y iba a perderse todo su esfuerzo, lo iban a rechazar absolutamente, lo iban a acusar. Eso es presumir, digamos, o sea, No, no eso, sé, o sea, ¿vos cómo sabes que iba a pasar eso? porque es lo que pasa, es lo que pasa, es lo ¿Me permitís, Ginny, un segundito? Claro, por supuesto, adelante. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Sabés por qué no? En este sentido tiene razón Ginny, y no es presumir. Bueno, al final voy a terminar hablando de lo que no quería hablar, pero bueno, cuando hablé de este tema en la página de Facebook, hablé de personas pertenecientes a la iglesia, sacerdotes católicos, amigos personales de Bergoglio, que también conocían la revelación y también la usaban en sus prédicas y en lo que decían. Y a esto voy de por qué vos decís que el Papa no lo decía y no lo podía decir.
bueno, va por el lado de lo que dice Ginny, ¿no? Lo que hubiera provocado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, yo lo sé personalmente en el caso de este sacerdote, íntimo amigo mío, amigo no, casi familia mía y parte de mi familia, que él utilizaba y que tuvo montones de problemas. O sea, no es hipotético que no iba a tener problemas. O sea, este sacerdote tuvo montones de problemas con las jerarquías, con los obispos, con otros pares sacerdotes, con miembros de su feligresía, con fieles lisos y llanos. O sea, tuvo problemas con todos y lo trasladaron a un montón de lugares, lo expulsaron de cosas que él mismo había fundado y hecho, y sin decir nunca, y sin hablar nunca del libro Durantia, solamente hablando de sus enseñanzas y diciendo y tirando cosas así muy sueltas, algunas muy parecidas a las que decía Bergoglio, del infierno, de los ateos, de las minorías, o de que todos somos hijos de Dios, o lo que sea. Y por ese solo hecho, sin decir nunca que pertenecían a otro libro que no fuera un libro católico, o a otra tradición que no fuera una tradición católica, sin decirlo nunca, sufrió persecuciones, rechazos, expulsiones, maltratos. O sea, imaginémonos si lo decía el obispo de Roma, en una No, pero yo institución no digo, no absolutamente necesariamente, jerárquica. no necesariamente tendría que haber sido una conferencia pública y anunciarlo a todo el mundo, pero sí, digamos, no sé, hay formas de empezar a divulgarlo. A ver, digamos, siempre fui digamos, participé de la iglesia evangélica, participé y no me da vergüenza. Vos sabés que yo estoy intentando que el libro llegue a, a miembros de la iglesia y no lo oculto, al contrario, creo que sería egoísta no dejar que justamente digamos, personas que están predicando el evangelio accedan a esa revelación, digamos. Yo creo justamente que no lo ocultaba, o sea, no ocultaba lo principal que eran las enseñanzas del libro. O sea, el libro en sí, o sea, es como decís vos, yo sé de tu participación también en otros, o sea, en mi caso con los católicos, o sea, yo siempre digo, ¿no? Tuve la oportunidad, ¿no?, de leer, por ejemplo, a José Martí cuando era joven, que él decía que opinaba acerca de Estados Unidos porque él había vivido en las entrañas del monstruo, ¿no? O sea, entonces podía opinar con cierto conocimiento. Bueno, yo también estuve en las entrañas del monstruo, entre comillas, 21 años, ¿no? Pertenecía a la Iglesia Católica. Y, y te puedo asegurar, y te estoy hablando de una Iglesia Católica y de este sacerdote en particular, y de una comunidad en particular, bastante liberal, bastante progresiva, bastante abierta inclusive, ¿eh? No te estoy hablando ni del Opus Dei, ni de una sociedad cerrada, ni te estoy hablando de un sector muy progresista de la Iglesia Católica. Y yo te puedo asegurar que cualquier mención a otra fuente, a otra tradición o a otro libro hubiera producido un descalabro generalizado, porque la sola mención de distintas enseñanzas ya produjo un descalabro generalizado, que vuelvo a repetir, generó expulsiones, persecuciones y maltratos hacia este sacerdote en particular y hacia todos los que de alguna manera simpatizábamos con eso. Entonces, imagínate si lo hubiese hecho el obispo de Roma, que es el Papa, que aparte es un jefe de Estado, que aparte es un tipo, y ojo que yo lo defiendo, o sea, yo precisamente por esta posición, Ginny sabe, y el que me conoce sabe, yo soy muy crítico de la Iglesia Católica, ¿eh? Sí. Yo soy muy crítico de millones de cosas, de la institución y de su historia, que las repudio y que las rechazo absolutamente. Estoy hablando de esta situación en particular. O sea, imaginémonos si este hombre hubiese dicho algo en ese sentido, con toda la lucha que tuvo en estos casi 15 años de pontificado, con la curia romana, con la curia vaticana, donde hay miembros ultraconservadores, reaccionarios, de una iglesia tridentina, medieval, que quizás lo vayamos a ver en este cónclave si eligen a alguien de ese sector, ¿no? Como después nos vamos a dar cuenta de las cosas que dijo este hombre, ¿no? Que igualmente yo sigo diciendo, o sea, es una opinión personal sobre la persona de este hombre y sobre, como dijo Ginny, que hay pruebas, digamos, entre comillas, concretas, tanto por el lado de hermanos a los que yo conozco, de Buenos Aires, Argentina, y por esta gente que yo te digo que conozco personalmente y que fui muy íntimo familiarmente. Pero no es una opinión generalizada ni sobre la Iglesia, ni sobre el cristianismo como religión evolutiva, sobre el catolicismo como religión evolutiva, ni mucho menos, ¿eh? Soy muy crítico
absolutamente. Solo opino de esto en particular y opino de la imposibilidad de poder transmitir con nombre y apellido, si se me permite la metáfora, ciertas cosas. A mí lo importante es que se haya introducido de alguna manera ciertos aspectos del mensaje, que para mucha gente le puede entrar por un oído y salir por el otro, y parecerle que inclusive pertenecen a la tradición misma del cristianismo, ¿no? Gente que no conoce la revelación. Pero quienes conocemos la revelación nos damos cuenta que había ciertas cosas que este tipo decía, que le daba una vuelta de tuerca, que decimos, apa, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde sale? Sí, yo Eso te entiendo. A ocurre ver, en la... perdón, Jenny, y ya pasó lo mismo que Jesús, digamos, cuando vino a contar lo que vino a contar, lo terminaron matando, digamos, Claro. ¿no? O sea, entonces, bueno, qué sé yo, es un poco eso, digamos. Sí, un detallito, dos Ahora en la detallitos. Biblia, Sí, en la perdón. Biblia hay un texto que dice que no se debe leer otros libros. Yo creo que por eso ocurren esas cosas. Sí, es absurdo. Hay dos cositas nada más quiero decir antes de pasar la palabra a Marcelino. Si es que terminaste, Mariano, disculpa. Sí, perdón. Ok, Ya bueno, me... la primera es que doy fe de lo que dice Adrián de la persecución. En el pueblo donde yo nací, llegó un día un sacerdote, yo lo vi, yo lo conocí, joven, muy joven, que para dar su homilía no se paraba en el púlpito, caminaba por el pasillo y les miraba la cara a la gente. Tenía un estilo comunicacional muy directo, muy familiar, muy amable. Y la gente estaba fascinada, se llenaba la iglesia, la catedral del pueblo. El día que perdón, se me escapó, ese cura dijo en su homilía, no necesitan ningún intermediario para comunicarse con Dios porque Dios vive en cada uno de ustedes. Fue la última vez que lo vieron. Lo desaparecieron. La gente preguntaba por él, no daban razón. No se sabe qué pasó con ese cura, no se lo volvió a ver. Lo desaparecieron. Y otra cosa. Está en la mazmorra del Vaticano. Otro detalle importante, la revelación, instruyeron Pero perdón, desapareció. Como cura, como O sea, ¿qué sacerdote, que lo trasladaron y lo censuraron. O sea, desapareció del lugar donde estaba y por haber dicho eso, lo censuraron. Todo el mundo se quejó. Bueno, porque yo calculo que él, si piensa eso, también piensa que puede predicar fuera de la iglesia. O sea, no necesita Pero la iglesia claro, para él dijo una gran verdad. Él dijo una gran Pero verdad. sí se la puede, iglesia ¿no? no, Predicar fuera. no es el la intermediario. puede seguir diciendo fuera del edificio. Bueno, claro, pero O como un sea, sacerdote, le prohibieron. Otro dato, en el libro de Durantia, los reveladores que entregaron, el revelador que entregó el mandato de publicación, dijo que, también está en el libro, que el avance debe ser evolutivo, no debe ser repentino, que la velocidad, las actividades de difusión a gran velocidad deben de esperar una aceptación más generalizada del verdadero mensaje de Jesús. Entonces, yo pienso que Bergoglio actuó con mucha sabiduría, habiendo estudiado. Es evidente que él estudió los vericuetos de la revelación, porque él actuó con muchísima sabiduría, fue sumamente abierto. Él organizó, él aceptó un proyecto que se llama Escolas, que lo dirigió un judío, y este judío es un periodista, y el hombre anunció llorando que había fallecido el Papa, y él habló de su relación, él siendo judío, dice, a mí, yo siendo un judío, él me aceptó, me recibió, confió en mí. Entonces este hombre, bueno, no puede hablar del Papa Francisco sin llorar, porque lo amó. ¿Puedo decirte una cosita más, Ginny? Sí, adelante, por favor. Para enlazarlo también con este tema del día de hoy, no de Pablo, y de este tema que estamos hablando ahora. Una de las medidas que tomó este Papa fue la apertura en el servicio litúrgico hacia las mujeres, bajo la figura de acólitas. Este sacerdote que yo te digo, con el que tuve relación familiar,
hace 30, 35 años, instituyó eso en su propia iglesia, en su propia comunidad, hace 35 años. Esto de las acólitas lo puso Bergoglio hace unos años. Este hombre lo hizo hace 35 años. O sea, que mujeres pudieran hacer la lectura, pudieran asistir en el altar y pudieran dar la comunión, dar la Eucaristía. Hace 35 años lo instituyó este sacerdote que yo te digo del barrio de Vicente López en Buenos Aires. Y puedo dar fe de eso porque una de esas mujeres fue mi madre. Entonces, el desastre que desencadenó esta medida en la comunidad, desde la comunidad misma y hacia arriba, fue un escándalo de proporciones, hasta políticas te diría. Entonces, y este hombre la hizo amparado en su prédica de que Jesús había tenido un trato privilegiado con las mujeres, ¿no? O sea, algo que la iglesia tampoco lo cuenta y lo desconoce. Y él hablaba del trato privilegiado de las mujeres, hablaba, bueno, del papel preponderante de la mujer como testigo de la resurrección, ¿no? La primer testigo de la resurrección, el grupo de mujeres que lo seguía. Él siempre decía, ¿no? Algo que en el cristianismo, en el catolicismo ni se dice, y la revelación sí nos lo dice. Este sacerdote hablaba, siempre decía, ¿ustedes se creen que las mujeres que seguían a Jesús se dedicaban a cocinarle, a lavarle la ropa a los apóstoles? Yo me acuerdo siempre que él decía eso. Dice, yo les aseguro que estas mujeres tenían un rol mucho más importante y casi similar al de los apóstoles mismos. Y esto lo enlazo con el tema de hoy de Pablo, porque a Pablo también se lo acusa de misógino, a veces con cierta razón por algunas cosas, digamos, apresuradas o exabruptos que ha tenido, pero Pablo también en sus comunidades, algo que no pasaba en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Santiago y de Pedro, Pablo en sus comunidades le da un rol protagónico a las mujeres. Las diaconisas surgen en las comunidades que funda Pablo. Las diaconisas que hoy están prohibidas en la iglesia católica, y no en algunas iglesias protestantes, pero en la iglesia católica sí, las diaconisas surgen en las comunidades de Pablo. Y Pablo hay mujeres, algunas mujeres que lo rodeaban, como Priscila, como Junia, como Febes. Pablo en sus cartas las llama apóstolas. Las llama apóstolas. Eso está en las cartas de Pablo y se puede leer. Y la iglesia primitiva, en las traducciones, a una de ellas, a Junia, intentó cambiarle el nombre para hacerla pasar por varón, precisamente porque Pablo la calificaba de apóstola. Entonces, hay muchas cosas interesantes en el cristianismo primitivo, hay muchas cosas interesantes en el hecho de intentar meter reformas o cosas en sintonía con las enseñanzas de Jesús, con enseñanzas que hoy nosotros conocemos acerca del libro de Durantia, y que es muy difícil también explayarlas sin exponerse a la persecución o al descrédito o a la deshonra dentro de la propia comunidad, ¿no? Así que bueno, eso, listo, nada más. Dentro de la Jesús reforma o del disculpa, misticismo. Jesús o disculpa. Hermano, Marcelino. Sí, sí, agradezco mucho tiene cerrado el micrófono, Marcelino. tengo esperanza de que se nos permita compartir a todos porque está muy interesante, pero bueno, Sí, el mire, tiempo vamos a hacer esto. Nos vamos a tomar la disculpa a los hermanos brasileños 10 minutos, ¿sí? Pero por favor, vamos a tratar de que en 10 minutos más cerramos. Así que tienen 3 minutos cada uno, más o menos. Gracias, estimada Ginny. Sí, deberíamos nuestros hermanos dar la posibilidad para no alargarnos tanto porque todo es muy interesante. Así es que esto me sacó varias veces el internet y no pude compartir. El tema es muy interesante. No olvidemos que lo evolutivo es el proceso y hay que seguir adelante, darle el testimonio con nuestra vida diaria, sobre todo con nuestra vida diaria, y nunca dejar de mencionar la existencia del libro indiscutiblemente. No olvidemos que el bautismo quedó, de acuerdo a lo que había escuchado, quedó producto de la falta de acuerdo con los discípulos de Juan, y entonces el precio que pagaron los apóstoles fue el permitir el bautismo en agua para poder continuar, de manera pues que es la causa por la cual aparece el bautismo en agua, porque los discípulos de Juan Bautista no aceptaron que eso se quitara. Es importante también tener en cuenta que los apóstoles, que los reveladores hablan de 3 pilares fundamentales,
por lo cual avanzó el cristianismo y dicen que ellos reconocen el primer pilar, el haber elegido a Pedro como apóstol. El segundo pilar, el contacto que tuvo Jesús con Esteban, alrededor de 25 años de edad Jesús, que fue muy motivante para la inspiración que tuvo Esteban de morir como murió, e hizo posible la conexión con Saulo, que se transforma en Pablo, y es el segundo gran pilar que se reconoce, que es esa gran labor del apóstol Pablo, que indiscutiblemente con todos sus errores y con todas sus formas de pensamiento, hizo un gran trabajo, da la impresión, de acuerdo a lo que dicen los reveladores, que es uno de los reservistas del destino de la época, del destino planetario, y se cataloga como uno de los 7 grandes maestros de la humanidad, al igual que Lao Tse, Siddhartha Gautama y otros, en unir lo antiguo con lo nuevo. Entonces es importante saber que es una gran labor y que, bueno, con todas las imperfecciones, fue extraordinaria la labor de Pablo. Y el tercer pilar que ellos comentan es el contacto que tuvo Jesús antes de elegir a los discípulos, a los apóstoles, con estos 32 líderes romanos, hombres y mujeres, de los cuales 30 dieron extraordinarios resultados, y por esa razón, al unirse esta conexión con los mismos griegos y todo lo que tuvo que ver cuando los apóstoles fueron a Roma, hicieron un gran trabajo, de manera que ellos reconocen esos 3 pilares. También dicen ellos que aún con todas las imperfecciones, el cristianismo es el que tiene más cantidad de verdades de las que trajo Micael en Jesús. Eso lo confirman los reveladores, además de decir que a pesar de todas las fallas de los 4 evangelios, han cambiado han bastado para transformar la brújula de la historia, para cambiar la brújula de la historia. Y yo pienso que debemos seguir dando el todo por dar a conocer estas enseñanzas, pero sobre todo con nuestro testimonio de vida diario. Gracias, estimada Jane, y bueno, ojalá podamos tener oportunidad un poco mayor en otras oportunidades, en otras jornadas. Un gran abrazo para todos. Gracias, Marcelino. Adelante, Annelies, por favor. Hola Jenny, hola a todos. Bueno, los estoy escuchando y sí estoy de acuerdo con las ideas que tienen, que Jenny, tú y Adrián, sobre todo, que las enseñanzas del libro de Urantia se dan sin mucho aspaviento, y ahí en el libro yo he leído que hay que ser prudentes. Y creo que el Papa fue muy prudente y se lo celebro, y vi el funeral y vi la gran cantidad de seguidores y de gente que pues está en la iglesia, y no sé si toda la gente quiera seguir la palabra de Dios, de Jesús. Entonces a mí se me hace que hizo algo muy bueno este Papa. Sí, gracias. Gracias, Annelies, muy amable. Octavio, adelante, por favor. Hermanitos, gusto en saludarlos. Pues ya hablaron mucho. Me gustó mucho la intervención del hermano Adrián sobre Pablo. Hermanita Irma, nadie quiere que a usted le guste el apóstol Pablo, pero yo creo que le falta un poquito de información. Tal vez con eso podría cambiar su manera de pensar. Lo que pasa es que Pablo se portó de esa manera en su tiempo, porque era como se acostumbraba a él. Era misógeno, porque pues todos los hombres eran misógenos, porque era... Exactamente, has dicho lo real. Déjeme terminar porque hay poco tiempo. Y ellos eran así porque su cultura y su educación era lo adecuado. Entonces, si puedo decir algo en defensa sobre eso de la misoginia de Pablo, es que su cultura y sus dios y lo que estaba escrito en sus libros sagrados era de esa forma que deberían de tratar a la mujer, no porque yo creo que quisieran, sino porque así se les enseñó. Entonces Fíjate, yo quería... Y no justifico esa enseñanza en ninguna época. No me importa cómo eran los primitivos. No la justifico. A mí me hubieran matado apenas hubiera crecido, porque yo me hubiera rebelado.
Y referente a lo del Papa y de algunas personas que conocen la revelación y no se canalizan a mostrarla tal cual, pienso que puede ser por dos situaciones. Una, porque tienen que valorar su estatus en el que se encuentran. Entonces hacen, yo creo, un balance, ¿no? ¿Qué me conviene más desde el punto de vista humano? ¿Mostrar la revelación o perder el estatus que ya tengo? Es lo mismo que le pasa, yo creo, que al hermano JJ Benítez, porque él conoce la revelación a fondo, mas sin embargo nunca se ha expresado abiertamente. Entonces yo creo que eso fue también lo que le pasó al Papa. En un momento dado puso en la balanza qué le convenía más y a lo mejor si pensamos positivo en él, pues creo yo que pudo haber pensado que él podía ayudar de esa manera a conocer la revelación de una manera más oculta, ¿no? O más suave, o ir metiendo ahí las enseñanzas del libro Durante. Y no tuvo la decisión de enfrentarse y de perder su cargo y que ocasionara los problemas que le fueran a venir encima, como a lo mejor el hermano Benítez es lo mismo que hace, y ellos deciden en cuál trinchera quedarse, ¿verdad? Pienso que es lo que pasa y es normal, como humanos tenemos esas dos opciones, ¿verdad? Tomar una decisión. Es lo que pienso. Y gracias y gusto en verlos. Gracias, El pobre Octavio. Papa estuvo preso por la curia durante todo su mandato. Creían que iba a ser un buen títere, cosa que nunca fue. Gracias, Irmita. Adelante, Alfonso, por favor. Tratemos de hacerlo lo más breve posible. No, en primer lugar, nuestro libro no necesita de personalidades que lo publiquen o que lo nombren o que los... El libro lo que podemos mostrar es lo que ha hecho con nosotros, como lo acaba de decir Marcelino, con cómo lo incorporamos a nuestra vida, cómo lo hacemos en nuestros actos, ¿verdad? O sea, no es qué bueno que el Papa supo de ese libro y lo incorporó en sus enseñanzas o lo que sea, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y ojalá y que a todos nos dé una esperanza de que habrá más después, ¿verdad? Que sepan, que escuchen, pero así como digo, es personal, que nos vean actuar como los que estamos aprendiendo. Eso era todo, gracias. Gracias, Alfonso. Oscar, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, quería contarles algo. Este jueves fui a misa y el padre fue muy directo. Preguntó, de hecho se atrevió a hablar de la morontia, obviamente con otras palabras. Preguntó, ¿ustedes creen que Jesús resucitó en carne y hueso? Dice, ¿de verdad lo creen? Y bueno, todos así. Entonces, después hizo otra pregunta. Dice, a ver, ¿quién de aquí cree que con venir a misa se va a salvar? Y a excepción de mí y de algunos otros cuantos, supongo, todo el mundo levantó la mano y entonces les dijo, entonces háganme un favor y ya no vengan a misa. ¡Qué bueno! Ese Me sabe, encantó, de verdad, me ese encantó. Sí, sabe. entonces estuve tentado en preguntarle si está leyendo el libro Durantia. Supongo que sí, y en algún momento a lo mejor podré tener la oportunidad de preguntárselo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Eso está bueno. Bien ahí. Sí. Aplausos para ese sacerdote. Bueno, les voy a compartir antes de cerrar la reunión los mensajes de nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez, que nos está acompañando como siempre en Facebook. Disculpa, Rosalía, la demora en compartir tus mensajes. Hoy la reunión estuvo muy intensa. Y también nuestra amiga Aurora Stangui, que siempre nos acompaña. Entonces, dice Rosalía, el Papa Francisco trató de implementar la igualdad entre los seres humanos y erradicar la corrupción que casi todas las organizaciones o instituciones sociales padecen. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque si bien el Padre Universal ejerce la justicia, también nos dio la facultad para organizarnos en la procuración de la justicia y establecer el bienestar en la tierra. Pero no hay que conciliar omitiendo los principios, ideales o virtudes, porque no hay mentiras piadosas y siempre hay que respetar el entendimiento humano porque nadie es perfecto ni se aprende rápido, solo que hay que observar lo que les pasó a Adán y Eva. La injerencia es un error
aunque tenga la apariencia de buenas intenciones, a que los vecinos no están tan adelantados como en ese continente, hay que respetar la ruta evolutiva de cada pueblo. Nada más pienso en la injerencia que hace Estados Unidos por México, sin contar lo que hace con los demás países. Si la cultura romana, considerada en ese tiempo como muy civilizada, consideraba a la mujer como dependiente del papá y del marido, era normal que los demás hombres actuaran con ese criterio. Y dice Rosalía, gracias a todos. Gracias a ti, Rosalía, y gracias a todos los amigos que nos acompañan. Hola, Rosalía. Y gracias a todos por esta reunión que fue muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias por compartir sus pensamientos, sus estudios, sus conceptos que son realmente muy, muy instructivos y útiles. Gracias a todos, que tengan buena semana, que el Padre les bendiga y hasta el Igualmente, domingo que gracias. viene. Gracias, Jenny. Abrazo. Primeramente Bendiciones yo, infinitas. abrazo. Hola, igualmente. Son a los Bendiga. pablistas. El sextuple, Gracias, el bendiciones a sextuple todos. igualmente que el Supremo. No, no me he olvidado del mensaje del sextuple